Buenas noches, qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro espacio. Tómate tu tiempo y charlemos. El tema de hoy es un tema súper interesante. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en este momento y también agradecemos a todos aquellos que nos ven posteriormente en diferido, en forma asincrónica. Ya hemos llegado casi a 1000 visitas en nuestros videos y realmente eso nos llena muchísimo el poder compartir con ustedes estos conocimientos o más que conocimientos, este día a día de nuestra cotidianidad del área de talento humano. Nos acompaña el día de hoy la doctora PhD Elizabeth García. Ella es abogada, la subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica y está con nosotros para hablar sobre la lactancia materna, un tema en el que lleva trabajando casi 20 años. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Marta Patricia, por esta invitación. En realidad estoy muy honrada por compartir contigo este espacio para difundir un poco más sobre un derecho que es tan importante en un mes como este, ¿no? El mes de mayo en el que celebramos el Día de las Madres. Ya, claro que sí. Bueno, hemos escogido este tema justo en el Día de las Madres para recordar un poco esa gran posibilidad que tenemos todas las mujeres, que valga la aclaración y que es muy importante también tener en cuenta y no podemos olvidarnos que es una elección y que el ser madre es libre elección de las mujeres. Todas tenemos la posibilidad, pero la decisión está en nosotros. Pero bueno, llegando a aquellas que han decidido o que hemos decidido ser madres, queremos aportar en este mes, teniendo en cuenta que ya la mayoría de las empresas ha retornado a la presencialidad en las organizaciones y que nuevamente tenemos que volver a pensar en estos temas. Ya vamos a hablar más adelante de los lactarios, de las posibilidades, de las oportunidades que deben tener y también de los espacios que por ley deben tener las madres dentro de las organizaciones y que nos llevan a que estemos muy pendientes de estas mamás bueno, en pandemia se vieron que tenemos bastantes mamás, han aprovechado el espacio, el tiempo de estar en casa para ser madres, pero que nuevamente están retornando a las organizaciones. Doctora, cuéntenos un poquito cómo es el tema del derecho a la lactancia. Gracias. Mira, primero digamos lo que en el ambiente laboral uno habla del derecho a la lactancia y no necesariamente se está refiriendo a la lactancia natural o al amamantamiento o lo que llamamos como lactancia materna, porque se entiende que toda mujer luego de haber gestado a su hijo va a tener un periodo natural de lactancia, pero no siempre se la practica. Y muchas veces esa práctica de lactancia se ve amenazada, obstaculizada inclusive por algunas prácticas en los espacios de trabajo. Entonces, se acostumbra llamar derecho a la lactancia como pues ese tiempo que la madre tiene inclusive como una jornada reducida diaria cuando se ha incorporado después de una licencia de maternidad. Yo quiero insistir en esto que ahora estamos conversando. Lo ideal sería que la madre tenga el derecho al ejercicio de la lactancia materna, de ese amamantamiento, como una práctica natural de alimentación para su hijo, pero no solamente por la importancia nutritiva, sino por todas las otras razones que todos conocemos que implica este vínculo, que es el apego, la importancia emocional, el desarrollo psicológico y el impacto inclusive social y ambiental que tiene esta que es la forma, digamos, que la humanidad tiene para alimentar a sus recién nacidos y hasta que superen su estado de necesidad, que no es tan corto como a veces creemos. Doctora, vamos a hablar un poquitico del tema de la importancia en la alimentación. Se han hecho cientos de estudios, tenemos cientos de miles de productos en el mercado que en teoría aportan o pueden llegar a sustituir el tema de la lactancia, pero se ha determinado que aún no se logra.
eh, seguirán haciendo estudios, pero hasta ahora no logramos encontrar algún producto que sustituya la alimentación materna. Habrá madres que no podrán darles de lactar a sus hijos por diferentes circunstancias y que no vamos a entrar ni a juzgar, ni mucho menos, sino simplemente estamos hablando de la importancia que tiene en la alimentación y en el desarrollo del bebé y niño, porque como usted decía, no es tan corto el tiempo como hemos venido mencionando, sino realmente el niño ya entrado en cierta edad, también es importante que aunque ingiera otro tipo de alimentos, continúe con la alimentación materna. ¿Qué dice la ley, doctora, respecto a este tiempo que deberíamos tener las madres para poder continuar con este amamantamiento a nuestros hijos? Gracias, solo quiero añadir que los beneficios son también para la madre. Aparte de los propios de ese niño que ha nacido, también la madre va a tener beneficios inclusive en su salud. ¿Qué dice la ley? El Código del Trabajo ha reconocido, también inspirado en normativa internacional que se ha definido, que toda mujer luego del periodo de maternidad, que es un permiso de ausentismo, ¿verdad? En nuestro país marcado por 12 semanas. Cuando se reincorpore al trabajo, desde esa fecha, durante un año, tanto en el sector privado como en el sector público, un año, va a tener derecho a 2 horas de reducción de su jornada laboral. Esas horas son las que se conocen como horas de lactancia. Entonces, se entiende que es posible que esa madre pueda considerar que su jornada sea corta para que pueda tener un tiempo mayor para la lactancia de su hijo. La ley no dice a qué horas, si en las primeras de la mañana o al final del día, si estamos hablando de una jornada regular. Lo que dice es que debería el empleador, pues, permitir que la madre tome las decisiones más adecuadas, porque podría ser inclusive al mediodía, que ella podría tomar esas 2 horas, quién sabe. Por supuesto, las variaciones del tipo de trabajo, de las circunstancias, el desplazamiento pueden cambiar mucho esta situación, pero lo que se quiere es que se acorte el tiempo en que la madre está separado de ese niño, que queda todavía muy tierno, pues, ¿no? Apenas 12 semanas de vida, todavía ni siquiera ha iniciado una alimentación complementaria. Como tú lo has dicho, no es conveniente que tenga acceso a sustitutos de leche, porque en realidad, a pesar de que hay una gran campaña de las empresas productoras de sucedáneos, es irreemplazable la leche materna, y que la madre pudiera comparecer, digamos, rápidamente a atender ese cuidado del niño a través del amamantamiento. Pero ¿qué pasa en esas 6 horas? Que además hay que sumar el tiempo de movilización. Que la madre también tiene derecho a algo que consta en este momento, también en una normativa que ya es aplicable y obligatoria, a pausas de extracción. Es decir, durante el tiempo que la madre permanece en el trabajo, tiene derecho cada 2 horas durante ese primer año de vida a tener 20 minutos para ir a un lugar apropiado para extraerse leche. ¿Por qué? Porque la extracción, el vaciamiento de las mamas va a facilitar mantener alta la producción de leche. En realidad, si es que eso la madre no lo hace, si discontinúa la extracción, además de tener problemas, ¿no? De mastitis, por ejemplo, por congestión mamaria, paulatinamente su cuerpo ha recibido el mensaje de no hace falta leche, pues puede disminuir la producción. En realidad el niño la necesita. Así que si una madre se extrae, esa es la leche que podría ese niño luego recibir al día siguiente. La norma nuestra actual también dice que una vez que se ha cumplido el primer año, durante el segundo año, la madre sigue todavía en posibilidad de tener pausas de extracción, ya no cada 2 horas, sino cada 3 horas. 20 minutos también. Esta es una normativa que lamentablemente no se está cumpliendo y que es necesario difundir y dar a conocer, porque además viene acompañada de esta obligación de que en los sectores
empresariales, públicos y privados, se genere un espacio adecuado para esta extracción. Porque de Doctora, ninguna manera es adecuado, por ejemplo, un lugar como un servicio higiénico, porque no presta las condiciones adecuadas. Y lo que quiero antes de decir es que pasar a las este pausas son espacio, necesarias porque por razones de salud, esa madre también tiene que sentir alivio, ¿no? Para esa descongestión. antes de pasar a hablar de los espacios, que quiero dedicarle un tiempo suficiente y es en donde vemos que realmente, como decía el título, el área de talento humano o la gestión del talento humano, o como llaman en algunas empresas ahora, la gestión de personas, ¿m? O la gestión de la gente, ¿cierto? De gente y cultura, vemos que todavía es un tema pendiente porque no le hemos dedicado la atención, el tiempo, la inversión a realizar estos espacios. Antes de pasar allá, me gustaría concluir un pequeño tema respecto al tiempo que dice la ley. Nos comentaba que la mujer tiene derecho a 2 horas diarias durante un año posterior a, eh, a las 12 semanas. Nos han enviado unas preguntas. La primera pregunta dice, tengo entendido que es un año desde el momento en que nace, lo que quiere decir son 9 meses posteriores a los 3 meses, que tengo derecho a las 2 horas. Entonces, quiero cerrar esta pregunta. ¿Es un año desde que nace el bebé o es un año desde que yo retorno pasado las 12 semanas de periodo de maternidad? Las mujeres que trabajan en el sector privado o están sujetas al Código del Trabajo, antes tenían una norma que decía que se contaba el año desde el nacimiento. Hay una última reforma que igualó las condiciones de la trabajadora del sector privado con las condiciones que ya por mucho tiempo tuvieron las mujeres trabajadoras del sector público, a quienes se les aplicaba la LOSEP o la Ley de Servidor Público. Entonces, como en esa ley era más favorable el tiempo calculado desde el retorno de la licencia de maternidad, ahora se ha ampliado esa misma condición para las mujeres sujetas a Código de Trabajo. Y esto es derivado además de una serie de acciones que inclusive se han llevado a nivel judicial y en Corte Constitucional, se llegaron a decisiones, a sentencias que han establecido la obligación que tiene el Estado de garantizarle a la madre este derecho, que además no es la única titular del derecho, sino también al niño, que como tú bien decías, es el que se beneficia de esta alimentación. Entonces estamos hablando de un derecho donde hay dos titulares. La madre que, claro, tiene un vínculo laboral, si está trabajando en relación de dependencia para el Estado o para el sector privado, y el niño que, como todos sabemos, desde que el Ecuador suscribió la Convención de los Derechos del Niño y que incorporó mucha de esa norma en nuestra Constitución, dice que hay que considerar su interés superior. Y se reconoce tanto en la Convención como en el Código de la Niñez que el niño tiene derecho a la mejor alimentación posible, y esta precisamente se logra a través de la lactancia materna, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, entre sus recomendaciones, señala que los niños deberían al menos lactar 24 meses. Entonces, por eso, todo esto que la ley va generando como condiciones más apropiadas, digamos, para garantizar los derechos de lactancia, están conectadas con lo que estábamos diciendo, las pausas de extracción, de las cuales podemos también volver después. Miren ustedes que ya nos están centrando al primer año. Por mucho tiempo se decía, y porque se hacía una interpretación equivocada, que como la recomendación es de lactancia exclusiva de 6 meses, son 6 meses los que el niño necesita lactar. Y no es así, lo que se dice ahí es solamente leche materna durante 6 meses, porque ese niño no necesita, o niña, no necesita introducción de otros sólidos antes de ese medio año de vida. Entre los 6 meses y el primer año de vida, el niño aprende a alimentarse con los sólidos de la dieta familiar,
pero sigue siendo el alimento principal la leche materna. Pero una vez que ese niño cumple 1 año, tampoco es el momento de descontinuar la lactancia, y menos por razones ajenas o impuestas desde quienes no son parte de esa relación de amamantamiento, y los niños podrían mantener todavía la necesidad de lactar. Y porque además, efectivamente, entre los estudios a los que hacías referencia, se ha encontrado que justo alrededor del 1 año de vida, el sistema neurológico central, el sistema inmunológico no está completo y se beneficia de sustancias particulares que tiene la leche del ser humano, y más si es la leche de la propia madre, ¿no? Entonces, por eso, facilitar las condiciones para que el niño continúe en lactancia después de los primeros 12 meses de vida es muy necesario. Pero, ¿qué es lo que se encuentra? Que la cantidad de obstáculos que hay, por ejemplo, los impedimentos de pausas o la falta de condiciones adecuadas para la extracción, o una presión laboral que inclusive se da sobre las madres que están amamantando para efectos de que no salgan a la hora adecuada, y hay lamentablemente empleadores que inclusive indebidamente les negocian a cambio de dinero o les acumulan esas horas y les dicen, por ejemplo, el día viernes puedes salir en la tarde para acumular las horas que no tomaste de lunes a jueves. Descontinúa la práctica de lactancia entre lunes y jueves. El niño no puede esperar hasta el viernes para amamantar. Y entonces quiere decir que el sábado y el domingo, vamos a suponer en un caso común, la madre no logra recuperar la producción de leche y tal vez hasta el niño ha perdido y ha confundido la succión, ha perdido la forma de alimentarse, y luego paulatinamente esa mujer deja de producir su propia leche. Entonces, siendo un recurso inagotable, estando en las mejores condiciones de la práctica, estos distanciamientos de horas, de tiempos o obstáculos innecesarios, inclusive a veces, valga decir, humillaciones o críticas que no apoyan y no favorecen la lactancia de una mujer trabajadora que, además de ser madre, tal vez es esposa, tal vez cuida tal vez a una persona con discapacidad o a un adulto mayor en su propio hogar, que tiene muchas otras obligaciones en el sistema doméstico. Entonces tal vez llega el momento en el que su producción ha disminuido tanto que se ve obligada a sustituir la lactancia por una alimentación artificial, Doctora, con todos los costos que eso trae, ¿no? claro. Que no son solo económicos. Doctora, una pregunta importante en esto de la acumulación de las horas. Efectivamente, hay diversas prácticas de acumulación de las horas, ¿cierto? Como usted decía, el viernes en la tarde u otro día, o mañana tómese la mañana, ¿cierto? Pero también hay otra práctica que nos gustaría saber qué tan legal es, que los empleadores dicen, a ver, usted tenía antes 9 meses, ahora 1 año de horas de lactancia, eso me da 8 semanas, digámoslo así. Entonces, tomes estas 8 semanas, que son 2 meses más, y luego viene en horario normal. Entonces, después de que el bebé nace, ya no se toma los 3 meses, sino junta todas sus horas de lactancia en 6 semanas, 8 semanas, el tiempo que dé, se toma 8 semanas más y luego ya viene en horario normal. ¿Eso es permitido por la ley? A ver, la ley no permite ninguna clase de compensación respecto del horario de lactancia. Lo que nuestra ley sí permite es que usted acumule a las semanas de maternidad, semanas de vacaciones. ¿Ya? Y eso sí es absolutamente recomendable porque además, y debo decirlo a propósito de que yo durante algunos años he sido parte de un voluntariado de apoyo a madres en situación de lactancia en una organización que además en su momento inclusive me brindó a mí mucho apoyo, que es la Liga de la Leche. Hemos descubierto que mientras más tiempo la madre pueda quedarse con el niño para establecer adecuadamente la lactancia, es una ganancia. Es decir, como decíamos, hay niños que pueden nacer prematuros y las primeras 12 semanas son críticas y no son suficientes para dejarles con suficiente condición de estabilidad ni de salud, y también requiere pues una mayor práctica de lactancia. Entonces, en esos casos, sumar semanas es muy útil, pero no con esa trampa de sume las semanas de unas horas de lactancia acumuladas, porque luego cuando la madre se reincorpore,
a las 8 horas del horario regular, hay que sumar el tiempo de movilización. Y la pregunta es cómo ese niño va a tener realmente contacto con su mamá. Estas 2 horas son muy importantes y por eso yo decía, si la negociación, que lamentablemente no siempre se den condiciones de real igualdad, pero si la negociación es con personas responsables de talento humano, sensibles y conscientes de la importancia de garantizar esta práctica, porque es un derecho, entonces se ve cómo podría ser pues, o la primera de la mañana o la última de la tarde o las 2 del mediodía, y de tal manera que esta madre pueda practicar la lactancia con su hijo. Porque lo otro que termina siendo digamos, un mito es que usted beneficiese, por ejemplo, del día completo que le voy a dar de permiso. Ya no va a ser para lactancia. O aproveche el dinero que le estoy dando en efectivo. Claro, una madre que además, como muchas, ahora son inclusive jefas de familia y que tienen necesidades económicas fuertes y que no quieren poner en riesgo su trabajo, porque eso es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Esa idea equivocada de muchas mujeres de, ay, es que yo tengo que cuidar mi trabajo y no quiero incomodarle ni a mi jefe ni a mi responsable de talento humano. Entonces aceptan estas condiciones, pero ese dinero, digamos, que reciben, no les va a alcanzar ni para cubrir los costos de la alimentación artificial, ni las posibles consecuencias y riesgos que sí existen. Porque entre los estudios, lo que sí queda claro, a pesar de que la industria que vende y comercializa sucedáneos no lo dice, sí se provocan estreñimientos, infecciones intestinales, porque nunca sabes con qué agua se preparan y cómo se esterilizan estos implementos, problemas de oído y un montón de otras consecuencias con niños que tienen que afrontar una alimentación con un producto que en realidad es un derivado de leche de vaca, ¿no? Te venderán la leche en un tarro, pero no es una leche creada en laboratorio, es una leche en polvo a partir de leche de otro mamífero que no es un ser humano. Entonces, termina siendo, como yo decía, un mito esto de beneficiarte de más tiempo, de beneficiarte de una cantidad de dinero, cuando en realidad luego tu propio alimento, el que tú producías, sea descontinuado. Nunca se ha perdido la calidad, porque eso es otra cosa, ¿no? Una de las cosas más importantes que se debería trabajar, y ojalá desde talento humano, es en capacitar a las trabajadoras sobre la importancia de la lactancia, porque lamentablemente hay tanta desinformación. Frases tan simples como esta de, ay, es que la leche se convierte en agua. Ese milagro no se ha dado nunca, o sea, no hay una transformación química de Ni la de leche. agua en leche, ni de leche en agua. Eso no sucede. Ninguna mujer tiene una leche de mala calidad tampoco. La leche, además de la madre, es la específica para su hijo. La leche de una madre que tiene un niño de 1 mes o de 2 meses es muy diferente a la de la madre que tiene 6 meses. La leche de la madre durante el día es diferente a su composición durante la leche en la noche. En cada toma la leche es de distinta naturaleza porque al inicio pues una madre segrega leche más liviana, más rica, digamos, en factores para la hidratación y al final de cada toma sale más bien una leche más grasosa y más blanca, que es la que favorece, por ejemplo, que el niño suba de peso. Pero esas diferencias no hay pues en la leche de tarro. Es un solo tarro que por ahí le dicen etapas y ya algo más le pondrán, algo más le quitarán. Pero es el propio cuerpo de la madre el que fabrica una leche que es irrepetible. Entonces, yo decía, quien trabaja en talento humano sensible, no solo a las necesidades de la madre y del hijo, sino también a la de la propia sociedad. ¿Te imaginas el ahorro en gasto innecesario? El evitar enfermedades. Genera que las madres tengan también, si están en un lugar de trabajo donde todo esto es más bien favorable, tengan mucha lealtad. Se han hecho estudios y justo una de las investigaciones que yo realicé da cuenta de que en algunas empresas donde esto sí se ha visto como algo positivo y ha habido el suficiente apoyo, las madres son leales con ese trabajo. Porque además una mujer que necesita trabajar porque tiene familia y donde se sintió adecuadamente, da lo mejor de sí para trabajar en él.
Lo contrario, una madre que sabe que ha sido una tortura la lactancia porque el jefe no está de acuerdo y que le dice, ya, déjale nomás al niño encargado, se queda todo el tiempo preocupada sobre cómo estará este niño, si no tuve derecho, por ejemplo, a la guardería, que es una de las oportunidades, ¿no? Que nuestra legislación también da, que en ciertos espacios de trabajo hay la obligación de tener un lugar de cuidado diario donde la madre podría, en lugar de extraerse la leche, ir rápidamente a amamantar a su hijo por esos minutos, que acumulados además servirían mucho para que ese niño esté bien nutrido. Pero nada de eso se da realmente. Y tú comentabas algo al inicio, Marta Patricia, decías, ahora las madres estamos regresando a presencialidad. Y estos son problemas graves. Y te tengo que contar que justo en el espacio de apoyo de voluntariado que hacemos en la Liga de la Leche, tuvimos más de una ocasión madres que nos decían que a pesar de estar así, conectadas en teletrabajo, se les controlaba que no se tomen ni un minuto para atender al bebé. El bebé podría estar llorando de hambre y difícilmente la madre podría ponerle al bebé al pecho porque pues tenía que estar trabajando. Y se les impidió inclusive tomarse los minutos para extracción, menos se diga las horas de lactancia, porque hubo una idea equivocada de que las jornadas ya pues desaparecieron, ¿no? Creo que a muchos nos pasó que Que la hora de hasta ahora es la inicio locura, el se tema de adelantó las y la jornadas. hora de cierre no llegaba nunca. Ajá. Así es. Ya, esto, hay un par de cosas que quiero rescatar de lo que has dicho y es el tema de generar la conciencia por la madre, la conciencia por el hijo, pero también la conciencia social, que finalmente, como todo lo que hacemos cuando trabajamos con personas, es un boomerang, ¿no? Todo se nos devuelve. Entonces, si la madre da de lactar, es una madre que tiene una menor posibilidad, no quiere decir que no se vaya a presentar, pero tiene una menor posibilidad de enfermarse, porque es una madre que está teniendo una salud en sus glándulas mamarias y que, como tú decías, disminuye la posibilidad de que tenga una mastitis, una infección, etcétera. Pero también estamos disminuyendo la posibilidad de que el niño se enferme, lo cual quiere decir que también es un tiempo que no vamos a tener a la madre que tiene que estar saliendo a ir a cuidar a su hijo o a llevarlo donde un médico, etcétera, ¿cierto? Son tiempos que nosotros normalmente cuando trabajamos en talento humano, el ritmo de la vida nos acostumbra a mirar el inmediato, ¿cierto? El hoy, el tiempo de hoy, pero no pensamos un poquito en ese tiempo a mediano o largo plazo, que finalmente nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Como decías, estos tiempos también son muy importantes. Pero hay otra cosa que me parece también muy importante que pensemos las personas que nos dedicamos a talento humano y es una madre que no ha podido, que no ha tenido ese tiempo para succionar su leche en el ámbito laboral y que está con ese dolor, no es una madre productiva, no es una madre que genere un buen nivel de desempeño, está desesperada por el dolor, por la angustia y a veces ni siquiera solo el dolor, sino también empieza a desbordarse. Y si yo estoy atendiendo a público, cualquier persona, entonces no es una madre que va a estar cómoda porque está sucia, se ha manchado, se ha incomodado, ¿cierto? Entonces no les damos esa oportunidad de tener un espacio, no estamos pidiendo un espacio de media hora cada 2 horas, son unos pocos minutos en donde la madre puede ir a tomarse su espacio y sacar la leche y poder sentirse tranquila. No entendemos que una persona que no está cómoda no es una persona que sea productiva, no es una Pero es persona que que, genera un buen nivel de desempeño. y si me permites, Marta Patricia, es que es una situación fisiológica. A ver, algo que yo quiero reflexionar aquí es, nos ha parecido como muy lógico, ¿no? Que si una mujer ya anuncia que está en estado de gestación o de embarazo, pues en el día de la fecha probable de parto, pues obviamente esa mujer va a tener que dejar de trabajar para el parto y el tiempo de posparto. A nadie se le ocurre decirle, ¿por qué no planifica que el parto sea cuando se acabe el periodo de alta demanda de trabajo? No, pues sabemos que eso va a llegar de manera inevitable en una fecha determinada. Pero no se ve que la lactancia es la continuación de ese proceso de gestación. Fíjate que realmente la gestación de nuestros bebés humanos
dura tan poquito tiempo que al nacer nacen demasiado tiernos. Nacen porque es el momento en el que el perímetro cefálico cabe por el canal vaginal, digámoslo así. Y claro, inmediatamente tiene que ser puesto al pecho de la madre, tiene que ser cuidado por la madre, porque a diferencia de otros mamíferos, no es que se para y puede buscar alimento. Entonces, ese periodo que ahora se conoce como exterogestación, es un periodo de un contacto permanente de la madre con su niño. De ahí que también lo que ya está sucediendo, algunos inclusive negocian, disminuye y acorte la licencia de maternidad para que vuelva antes al trabajo, termina siendo un perjuicio porque no se ha recuperado adecuadamente el cuerpo de la madre y ese niño necesita todavía pues ese contacto. Pero luego viene esto que tú dices. No es un tema como que uno pudiera controlar, como cuando tiene otras necesidades fisiológicas y que uno le diga, no, su horario para ir al baño es de tal hora a tal hora. Uno se levanta y se va al baño. Pero ¿qué pasa cuando una madre siente, por ejemplo, el goteo, la eyección de leche? Que voy a corregir, no es sucia, es limpia, pero incomoda, es húmeda, ¿verdad? Es visible a los ojos de la persona a la que está Te frente a manchas. ella. Y entonces uno simplemente tiene que buscar la manera de cuidarse. Pero eso significa, y eso realmente sucede, porque hay una necesidad que no ha sido atendida. Y a mí me ha sorprendido porque entre las investigaciones que he hecho a nivel mundial, encuentras algunos países donde los trabajadores, imagínate tú, tienen permiso de salir a fumar para aceptar que las personas, digamos, puedan desarrollar esa actividad, pero difícilmente se le concede a la madre el tiempo para extraerse leche. Entonces, en un análisis comparativo de legislaciones que he hecho, encuentro como la cultura, digamos, y la cultura laboral es muy distinta, porque mira con unos ojos algunos comportamientos y desconoce o invisibiliza la necesidad de las mujeres que se han convertido en madres a través de un embarazo y durante la lactancia. No se diga, y permíteme decir algo que poco se habla, inclusive si es una mujer que ha adoptado un niño. Entonces, ¿qué pasa si es que esa mujer está interesada, por ejemplo, en generar producción? ¿Acaso se le brinda, pero la normativa lo señala, ¿no? La posibilidad de tener permiso de maternidad por adopción. ¿Y qué pasaría si ella quisiera hacer estimulación para lactancia? Entonces, son situaciones que probablemente nos va a generar un poco de duda, son, claro, menos frecuentes, pero que están como planteándonos unos desafíos, ¿verdad? Para comprender que todo es parte de una salud maternal que no se está viendo, ¿verdad? No se acaba con el tema del parto, continúa y nada más, digamos, nocivo que alguien le sugiera a esa madre, comienza a darle otra clase de alimentación y ya quédate tranquila. Fíjate que he visto que hay mujeres que por estar en periodo de lactancia pierden oportunidades de capacitación. Porque les dicen, no, es que tú estás con un niño lactante, entonces no puedes viajar. Encontré un caso en mi análisis y en mi investigación de una mujer que, por ejemplo, llegó a negociar con sus empleadores que si tenía que salir a un lugar para capacitarse fuera de la ciudad, le permitieran asistir. Ella iba a pagar los gastos de traslado de su hijo y de una persona que cuide a su hijo durante las horas que ella está capacitándose para que en la noche pueda pasar con su hijo. Y cuando es posible y hay buena voluntad, se acepta. Pero ¿qué pasa si es que una mujer no se capacitó porque simplemente le dijeron, tú estás lactando, entonces seguramente no vas a viajar? Tampoco luego va a ser promovida dentro de la empresa. Y lamentablemente caemos en algo que todavía no lo he dicho, pero creo que a todas luces está quedando claro, es una discriminación de orden laboral. Ya vamos allá. Estábamos tan emocionados con el tema que no me había dado cuenta de que había una pregunta y bueno, que queremos pedir disculpas a nuestros oyentes que nos están siguiendo por Facebook. Gracias, Gabriela Montenegro, por tu pregunta.
fue algo que ya mencionamos, pero que me gustaría volver a aclarar, doctora, para las personas que recién se están conectando y que les llama mucho la atención. Dice Gabriela, buenas noches con todos. ¿Qué pasa con la nueva reforma sobre la lactancia que ahora son 15 meses? Entonces, aclaremos el tema de los 15 meses, doc, porfa, que era lo que habíamos aclarado ahorita con Con la, todo gusto. con la ley. Lo que pasa es que solamente en la LOCEP, en la ley que regía el trabajo en el sector público, estaba calculado un año desde que la madre se incorporaba después del permiso de maternidad. Mientras que las mujeres que trabajábamos bajo código de trabajo contábamos el año desde el nacimiento. La reforma permitió que se igualen las condiciones para todas las mujeres trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, y entonces ahora calculamos un año del periodo de jornada reducida de lactancia desde que la madre se incorpora luego del permiso de maternidad. Sumando los 3 meses de maternidad, por eso hablamos de los 15 meses. Ajá. Entonces son los 3 meses desde que el niño nace o las 12 semanas desde que el niño nace, finalizadas las 12 semanas, que serían los 3 meses, hablamos de un año o 12 meses adicionales. Por eso es que se habla de los 15 meses el periodo de lactancia. Eso queremos que quede claro. Gabriela, espero que haya quedado resuelta tu pregunta. Nuevamente, disculpa porque ya hace unos minutos que la hiciste y esperamos que quede respondida y si no, nos cuentas, por favor. Bueno, continuando con el tema que es muy importante y que además tiene múltiples aristas, ¿cierto? Vemos cómo, antes de llegar a hablar un poco de discriminación, vemos cómo definitivamente es un tema que está invisibilizado. Como tú mencionabas, se están trabajando en derechos de las personas en general, que me parece muy bien, y tú mencionabas que personas que fuman tienen su posibilidad de salir, pero no podemos dejar de lado la posibilidad que tenemos las mujeres de tener esos minutos, no hablemos todavía del espacio en donde, sino del tiempo para poder, cuando yo estoy laborando, que tengo para ir a hacer la extracción de leche. Pero hay una cosa que es muy importante y que se está trabajando mucho en Ecuador, bueno, todavía no como quisiéramos, pero al menos ya se escucha, y es el tema de las pausas activas. Se supone que los trabajadores en general tenemos que tener una pausa activa cada hora, unos minutos. Algunos hablan de 10 minutos, otros hablan de 5 minutos, ¿cierto? ¿Por qué no entender que para una mujer que está en periodo de lactancia puede tomar como pausa activa el ir a hacer su extracción de leche? Porque entonces tenemos que la pausa activa, no, todo el mundo este minuto hace los ejercicios que yo les digo, todo el mundo hace, no, podemos optar por esa posibilidad, que la mujer la tenga como parte también, entonces está cumpliendo doble función, está generando su pausa activa y también está haciendo su proceso de extracción. ¿Qué piensas respecto a esto? Me parece fabuloso. Lo importante es que no haya una especie de, digamos, de presión. Porque, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esa madre que está trabajando, vamos a suponer, frente al computador, sabe que si se levanta, no está siendo mal vista, no está siendo excluida, no está siendo criticada, porque esa es una presión psicológica que va a afectar para que su leche pueda fluir. Lo que sucede es lo siguiente. Una madre que está lactando, cuando tiene el estímulo de su bebé, el olor de su bebé, pues ya, la leche fluye. No es tanto un tema de tener o no tener leche, a veces simplemente por un momento de preocupación, de tensión, de presión, como yo digo, la leche no fluye. Entonces, si es que la madre va a tener durante ese tiempo que tú estás sugiriendo y que me parece fabuloso, Marta Patricia, que pueda dedicar o acumular la pausa activa para hacer extracción de leche y lo hace tranquila, fabuloso. Ahora, ¿qué razón de ser tienen los 20 minutos? Una madre que va a extraerse leche va a estimular la salida de la leche con un pequeño masaje previo y luego logra la salida de la leche.
Inclusive hay mujeres que nos han reportado que si usan o bien sus manos para hacer extracción manual o bien los aparatos de extracción, los primeros minutos casi no salen leche. Comienza a salir leche alrededor del minuto 10, 15, 20. Entonces, si solamente son 10 minutos, uy, se quedó solamente el estímulo y no llegó a salir leche. ¿Ya? Entonces la mamá se va a sentir frustrada y va a decir, hoy no tengo. Sí la tiene, solo que no tuvo suficiente tiempo. Entonces, de ahí que los 20 minutos tienen una razón de ser. ¿Ya? Eso es lo que Ok. quería explicarte. Y que a veces, inclusive para algunas, no, según lo que nos han explicado, han resultado escasos. Entonces sienten que ya justo comenzó a fluir la leche para el recipiente en donde está almacenando y lamentablemente pues ya se tiene que regresar. El problema que hemos visto está en estos espacios de trabajo, por ejemplo, de atención al cliente, donde está la madre en una ventanilla, donde tiene una cola de personas esperando, pero si están en trabajo de equipo, lo importante es la rotación, Ujú. porque si todo el equipo sabe que lo que está haciendo esta madre es por el bien de él y de su hijo, pues todos van a apoyar. Lamentablemente, inclusive algunos compañeros y compañeras de trabajo que desconocen la realidad, dicen, ah, ya va otra vez de vacaciones. Es que no quiere trabajar, Claro, es que aprovecha el tiempo para pelear. algo así. Bueno, Doc, en honor al tiempo, quiero que no dejemos de hablar sobre los espacios. Ya hemos hablado de la necesidad de hacerlo, de la importancia para el bebé, de la importancia para la madre, pero también de la importancia para la empresa, porque como mencionábamos, y tú decías ahora, si yo estoy atendiendo al cliente en una ventanilla y mi leche se desborda y yo estoy manchada, o sea, no es tampoco una situación agradable ni para los clientes ni para mí. Entonces termina siendo beneficioso para todos, ¿cierto? Termina siendo de beneficio para todos. Hablemos un poquito de estos espacios. Tú nos mencionabas que lo que comúnmente encontramos es que la mujer tiene que ir al servicio higiénico a extraerse y peor, a veces en un rincón, en la bodega, en cualquier esquina en donde puedas tener un minuto de tranquilidad para poder hacer este proceso de extracción. Cuéntanos un poquito qué nos dice la ley respecto a estos espacios en que yo debo tener para ese proceso y que están denominados también como lactarios. Sí, primero que nada, este principio de que uno debe pensar que es un espacio de alimentación y no un espacio de desechos. Así que como a nadie se le ocurriría coger su lonchera e ir a comer su comida en el servicio higiénico a la hora del almuerzo, la madre tampoco puede ir a ese lugar. Y no es que va a un lugar donde los demás no se sientan incómodos, es donde la madre se sienta cómoda. Entonces, estos lactarios o salas de apoyo de lactancia o como quiera que se denominen, lo que nos está diciendo la ley es que deben ser lugares suficientemente ventilados, adecuados, con un espacio para la limpieza de manos, si es posible un refrigerador para la conservación de la leche durante las horas que esté ahí hasta que la madre retorne a su hogar, y un sillón cómodo o un espacio cómodo donde ella pueda sentarse a extraerse la leche. Fíjate que inclusive podría suceder en alguna empresa si hubiera algún familiar que estuviera cerca que le trajera al niño y lactara directamente. Podría ser, ¿no es cierto? Fabuloso. Entonces, al principio se pensó que lo que tenían es que construir un lugar adicional. No, yo creo que cada empresa tiene que ver cuáles son sus características de infraestructura. Conozco también que por ahí hay algunas empresas que ya han comenzado inclusive a ofrecer la venta de un cuadrante determinado denominado lactario, casi con todas las instalaciones, pues eso dependerá, creo yo, de la capacidad económica o adquisitiva de la De cada institución. empresa. Yo tengo que decir que el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha brindado desde que la ley está vigente, que es ya un par de años, asesoría gratuita a instituciones públicas y privadas para el diseño del lugar. Y esto es útil porque los estudiantes inclusive de arquitectura han estado visitando una oficina, una empresa,
y para identificar el lugar adecuado donde esto se podría instalar. Y claro, este es un apoyo de asesoría para el diseño. No es grande la inversión. Creo que lo que debe ser grande es la voluntad, la decisión política. Entonces, lo que queremos, eso sí, es dejar claro que no es un espacio para esconder a las madres. En realidad lo que sucede es que hay personas que se sienten incómodas cuando otra madre está amamantando. Eso sucede inclusive en un restaurante y lamentablemente no entienden que el niño está comiendo igual que los adultos que están sentados en la mesa. Entonces, no es un lugar donde la madre se le deba obligar a ir, pero sí es un lugar donde la madre, si quiere ir y debe usarlo adecuadamente. Entonces, lo que necesitamos es esto. Por un lado, que tenga la debida, tal vez, asesoría para el diseño, para la identificación, la adecuación del lugar, y luego reportar al Ministerio de Trabajo de que la obligación está cumplida. Claro, la pandemia retrasó mucho de estos procesos, pero hace unas semanas hablábamos con autoridades del Ministerio de Trabajo y nos decían que efectivamente, como el plazo está ya más que vencido, pero bueno, Ya, un periodo de gracia. claro, de gracia por lo que hemos vivido, van a comenzar a hacerse los controles adecuados. Lo interesante es que el control no va a ser solamente sobre si tiene o no tiene el espacio, porque al hacer el control también tú vas a encontrarte como responsable de talento humano de reportar cuántas mujeres están en periodo de lactancia en este espacio, cómo se están cumpliendo sus horarios, cómo se están dando a cabo las pausas, porque vamos a suponer que es más de una. Yo sé que en algunos trabajos dicen, ay, es que se contagian y todas se quedan embarazadas. Bueno, puede suceder. Si es que llegara a suceder eso, claro, hay que hacer una planificación, pues no todas van a ir a la pausa a la misma hora. Claro. Entonces habrá que hacer turnos. Me decía una joven madre hace poco de una institución pública muy importante que ella estaba regresando esta semana y que decía, no va a ser solamente suficiente con compartir turnos, sino tener a alguien que tal vez le dé a uno una capacitación, una charla, una orientación sobre cómo almaceno la leche, cómo luego la persona que alimente a mi hijo debe descongelar esa leche si está congelada, cómo se la van a ofrecer, una serie de información que podría inclusive estar expuesta dentro de este lugar con información de contacto para apoyo. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo que no hemos practicado. Hay quienes cuidan a los niños, inclusive en espacios institucionales, que les dicen a las madres, para que le deje al niño en este centro de cuidado tiene que entrar destetado. Entonces, ¿qué significa? Que la madre está haciendo un gran esfuerzo de extracción para que su niño se alimente con su leche y en el lugar en donde le está dejando encargado, no le están ofreciendo la leche. La leche que la madre con tanto sacrificio ha extraído, ¿no? Entonces, lo que yo quiero con esto insistir en que debemos hacer un trabajo realmente de equipo y por eso los lemas que siempre las primeras semanas de agosto se determinan para la Semana Mundial de la Lactancia están relacionadas con que la lactancia es un compromiso de todos, porque esta es una gestión, por ejemplo, que debemos apoyar y contribuir quienes estamos en un grupo familiar, quienes estamos en la responsabilidad de definir políticas laborales, pero también quienes están inclusive en espacios educativos, de cuidado, como estaba diciendo. Entonces, sí, el lugar es importante. Lactarios, salas de lactancia, como quiera que se llamen, lo importante es que sean debidamente adecuados, como tú decías, no es el lugar donde se guardan los implementos de limpieza, ni mucho menos. Ya dijimos, ojalá nunca más haya una mujer que tenga que usar un servicio higiénico para hacerlo, porque ese no es el lugar adecuado. Y también esta predisposición de todas las personas para colaborar en esto, porque voy a ser muy honesta, las mujeres que hemos amamantado a nuestros hijos mientras trabajamos, sabemos que nuestros horarios diarios se cambian. Lo primero que hacemos es madrugar, más de lo que una madre normalmente madruga. Porque lo que sabe esa madre es que probablemente entre las 4:30, 5:30 de la mañana, su producción de leche está más alta y ojalá antes de que ella se levante ya pueda hacer una primera extracción. Todavía estando en casa, mira tú. Luego, en cuanto el niño se despierte, ojalá le deje comiendo por lo menos una sesión de amamantamiento.
sale rápidamente hacia el trabajo y ojalá hayan pasado 2 horas o 3 según las circunstancias y ya puede hacerse una extracción. Y así lo va a hacer por lo menos 2 o 3 veces más antes de regresar y lo primero que va a hacer otra vez es amamantar a su hijo. Entonces es un trabajo de tiempo completo la lactancia en realidad. Pero las madres estamos gustosas haciéndolo, las que hemos decidido, como tú bien has dicho, no por obligación, pero porque están debidamente apoyadas y acompañadas. Pero sí supone digamos, por supuesto, como yo decía, una concientización, pero además un compromiso de todos, de todas en esto. Sí. Bueno, vemos que no es, esto es un trabajo de un equipo, de un gran equipo, y todo el equipo es mi familia y todos los que me colaboran en casa, llámese pareja, madres de la mujer que está dando de lactar, o sea, la abuelita del bebé, las personas que nos acompañan en casa cuidando los niños, ¿cierto? Pero también es un trabajo en equipo de mi equipo empresarial. ¿Por qué? Porque realmente esto se convierte, el amamantamiento se convierte en una función de la sociedad en general, que estamos apoyando al desarrollo de una infancia con la menor cantidad de consecuencias posibles, ¿cierto? Entonces, y vemos ahorita los bebés y niños desde muy pequeños, cada vez mayor cantidad de enfermedades y etcétera, que podemos aportar un poco a prevenir todas estas situaciones. Y que se puede ir más allá, Marta Patricia. Fíjate que yo recibí una vez una consulta de una joven profesional de talento humano que entrevistaba a una candidata ideal para un puesto y que estaba justamente en periodo de lactancia. No recuerdo si estaba entre los 9 meses y un año de su hijo. Y al consultarme me decía, al cambiarse ella de trabajo, en esta nueva empresa ya no tendría permiso de lactancia. Pero ella ha solicitado que se le mantenga la jornada reducida. Uh-huh. Fíjate que la respuesta desde el jurídico fue, es viable, todo depende de la voluntad de la empresa. Si es que las cualificaciones de esa candidata son tan altas y es un tema que va a pasar rápidamente en cuestión de meses, probablemente era preferible aceptarla. Y supe que efectivamente fue así. Se le concedió esa como una concesión particular y la madre feliz hizo el cambio de trabajo a esta nueva empresa. Podría haber sido que le negaran y probablemente se hubiera quedado en la empresa original Uh-huh. y se hubiera perdido a esta trabajadora valiosa que, de lo que yo entiendo por un seguimiento que hace poco hice, me dijeron, ya pasó el tiempo, ya se quedó y está muy bien. Entonces, imagínate tú cómo también, ¿no? Es un tema, a veces yo he dicho, de empoderamiento, pero como una madre que conoce cuáles son sus derechos, pero puede también negociar. Estaba consciente esta chica que ya no tendría derechos si se cambiaba de trabajo, pero lo negoció y lo consiguió. Entonces, fíjate tú, solo por dar un ejemplo esperanzador para quienes piensan que todo está perdido. Mientras que por otro lado, quiero contar un caso, no por ser una anécdota, pero apoyaba a una madre en lactancia y me decía que no tenía dentro de su horario de trabajo un momento para hacer extracción porque además su oficina era prácticamente una vitrina dentro de la institución. Ahora, como todas las oficinas son abiertas. Tal cual, claro, claro. Son espacios comunes de trabajo. Entonces yo le decía, ¿por qué no hablas con talento humano para que identifiques alternativas, ¿no? O tal vez una sala de reuniones. Se sonrió y me dijo, es que yo soy la responsable de talento humano. Y entonces uno se pregunta y dice, pero bueno, entonces tú puedes hacer la diferencia. Tú eres la que debes generar el cambio. Claro, ella lo estaba viviendo en primera persona. Uh-huh. Pero claro, ahí dependerá probablemente de políticas institucionales. Y ahí viene algo que yo quiero decirte. Y ella me decía, es que no hay en la historia de la empresa otra mujer en altas funciones como yo que haya amamantado. Entonces, ¿qué es el amamantamiento? Es una práctica cultural
que mientras más la realizamos y más se normaliza, entonces anima al resto para seguir. En el caso de esta señora, como ella no había visto a gerentes, en nivel de gerencia, digamos, mujeres que estuvieran amamantando, entonces le daba pena como ser la primera que pida esto como algo distinto. Fíjate tú. Entonces yo por eso digo, las cosas finalmente sí se tienen que hablar. La lactancia no es un tema tabú. Si así como se están haciendo ahora campañas, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, se introdujera el tema de lactancia materna, entonces probablemente en un caso como este se descubriría que muchas otras mujeres gerentas también han amamantado, tal vez solamente que ella no se enteró. Sí, O no se probablemente. vio, porque son cosas que se mantienen invisibles. Fíjate que hay mujeres que dicen, yo prefiero no contarle a mi jefe que yo sigo amamantando. O sea, quiere decir que en el fondo hay una preocupación por una desaprobación social, cuando debería ser lo contrario. No deberíamos estar galardonando a las mujeres que logran una lactancia de 1 año, de 18 meses, de 24 meses. Claro, Deberíamos hacerlo. Es un claro. ejemplo, ¿no? Perdóname que aprovecho esta conversación para contarles este par de ejemplos. No, 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 muchísimas gracias. Gracias por todo tu aporte el día de hoy. No quiero irme sin contarles a las personas que nos escuchan que todos tus años de investigación en este tema han sido reflejados en un libro que me gustaría que nos contaras rápidamente sobre el mismo, en dónde lo pueden encontrar y ahí van a resolver muchas dudas que surgen después de esta charla. Muchas gracias, Marta Patricia. Bueno, como tú me presentaste al inicio, mi formación está en el ámbito jurídico, yo soy abogada y he combinado en una investigación tanto lo que son los derechos de las mujeres como los que son los derechos de la niñez vistos bajo el paraguas de derechos humanos, lo que significa la lactancia o el amamantamiento en el ámbito laboral. Esto fue tema de una investigación doctoral que ahora ya está pues plasmada en este libro, cuyo lanzamiento se hizo en días pasados, gracias al auspicio de la Librería Jurídica Ceballos. Está a la venta en la Librería Jurídica Ceballos y yo les invito a que lo busquen, lo analicen, sobre todo las personas responsables de talento humano, porque van a encontrar, por un lado, la información específica sobre la normativa aplicable en el Ecuador, los mecanismos para exigir el ejercicio del derecho y algunas notas muy interesantes comparativas con la legislación de otros países de Latinoamérica y de España particularmente. Por otro lado, Marta Patricia, si me permites, de unos minutos, quiero insistir. Una de las cosas más valiosas de lo que he aprendido durante estos 30 años en los que he estado comprometida con la lactancia es que los grupos de apoyo hacen milagros, no solamente para transmitir información actualizada, sino también para darles a las mujeres la fuerza y la valentía que necesitan para luchar por sus propios derechos y también por la lactancia. Grupos de apoyo sin costo los ofrece justamente la Liga de la Leche, que es una organización internacional que está en el Ecuador desde hace varias décadas, la Liga de la Leche Ecuador. Y estos grupos de apoyo este momento se siguen haciendo virtualmente, precisamente va a haber uno este fin de semana en conexión virtual. Si buscan en los, digamos en redes sociales, Liga de la Leche Ecuador, van a encontrar nuestros grupos de apoyo. Pero lo interesante es que información específica sobre lactancia, quiero decir, sobre posturas, sobre extracción, sobre almacenamiento, sobre cómo superar otras dificultades comunes, ¿no? Como la mastitis o dolor en los pezones. La tiene la Liga de la Leche colgada en todas las páginas de todo el habla hispana, pues al menos que ustedes quieran revisar información en otros idiomas. Tenemos entonces Liga de la Leche de México, Liga de la Leche de Guatemala, Liga de la Leche Colombia, Liga de la Leche Argentina, Liga de la Leche Bolivia, entre las principales páginas donde van a encontrar información muy útil que además está avalada por un consejo médico.
Entonces, lo que quiero dejarles a ustedes es la certeza de que si encuentran algo que dice Liga de la Leche, va a tener información actualizada con lo que es en sí mismo la práctica de la lactancia. Y el libro, Marta Patricia, que me estás gentilmente permitiendo anunciar, es en cambio un libro con la visión de la práctica de la lactancia como un derecho desde la perspectiva jurídica. Ya, perfecto. Bueno, ahí tenemos una gran herramienta a todas las personas que trabajamos en talento humano. Em, realmente para consulta, porque como no es algo cotidiano, no es algo que estemos acostumbrados a hacerlo, aunque ya la ley está hace algún tiempo, aunque es un derecho y como todo derecho es irrenunciable, ¿cierto? Para que entendamos que estos procesos de negociación que hacemos muchas veces con la gente que trabaja en nuestras organizaciones, realmente no es tan válido, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la página de la Liga de la Leche. Muchas gracias, doctora, por compartir. Y ya sabemos que podemos acceder y nos van a resolver muchísimas dudas. El tiempo se nos acabó. Quedamos pendientes en otra oportunidad. Con todo gusto, Marta Patricia, estaré atenta a cualquier otra invitación. Yo encantada de poder compartir este espacio con algo de información, pero además con mucho apoyo para que las mujeres sientan que están haciendo lo correcto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ya saben que pueden dejar sus preguntas. Estaremos resolviendo cualquier duda al respecto también en la página de Facebook. Bienvenidos, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido un tema súper interesante. Esperamos que exista una segunda parte de esta charla. Y bueno, no podíamos irnos sin desearle a usted, en primer lugar, un feliz Día de las Madres y a todas las personas que nos escuchan, un feliz Día de las Madres y una bendición para todas aquellas que han tomado la decisión de ser madres. Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en 2 semanas.